Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente a su curso de Química Básica. El día de hoy vamos a hablar acerca de moléculas, iones y enlaces químicos. Dentro del contenido del día de hoy vamos a ver qué son las moléculas, tanto compuestos como elementos, qué son los iones, el octeto de Lewis, el número de valencia y cómo todo esto nos va a ayudar a formar los enlaces químicos. Vamos a ver qué son los enlaces químicos, tanto el enlace covalente como el enlace iónico. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de las moléculas. Las moléculas son agregados de dos o más átomos. Estos agregados pueden ser tanto formados por compuestos o por elementos. Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores, donde habíamos visto que los elementos son átomos que presentan las mismas propiedades químicas, el mismo número atómico y son del mismo tipo. Por otro lado, los compuestos son un grupo definido de átomos que presentan elementos distintos. Tanto las moléculas formadas por elementos como compuestos van a estar unidos a través de enlaces. Estos enlaces pues los vamos a ver más adelante. Aquí les muestro una imagen que representa tanto las moléculas formadas por un mismo elemento como por compuestos. En esta imagen tenemos a la molécula del hidrógeno. Esta molécula está formada por dos átomos de hidrógeno. Aquí podemos observar las distintas representaciones de las fórmulas, como la fórmula molecular que condensa con un subíndice el número de átomos que está formando a nuestra molécula. La fórmula estructural que nos indica cómo es que se va formando estas moléculas a través de los enlaces. Y bueno, existen otros más complejos como el modelo de esferas y de barras. Cada esfera representa a un átomo y cada barra va a representar un enlace. Y el modelo espacial, que podemos ver que solamente son esferas. Ahora tenemos a las moléculas de compuestos. Aquí como ejemplo nos ponen al agua. También tenemos su fórmula molecular, donde tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La fórmula estructural que nos indica cómo es que se van a enlazar estos átomos. El modelo de esferas y de barras pues ya nos da una vista más tridimensional de cómo es que están acomodados cada uno de los átomos. Y finalmente pues el modelo espacial. Dentro de los compuestos vamos a encontrar compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Los inorgánicos van a estar formados por casi todos los elementos de la tabla periódica. Estos tienden a formar redes iónicas y suelen ser moléculas bastante pequeñas y sencillas. Generalmente los vamos a encontrar de manera cristalina y en estos compuestos van a predominar los enlaces iónicos. Sin embargo, en algunas excepciones vamos a tener enlaces covalentes. Por otro lado, también tenemos a los compuestos orgánicos. Estos se caracterizan por estar formados básicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es lo que más representa a estos compuestos. Sin embargo, también podemos encontrar la presencia de elementos como el nitrógeno, el fósforo y el azufre, entre otros. Estos compuestos orgánicos, a diferencia de los inorgánicos, podemos encontrarlos desde moléculas pequeñas hasta muy grandes y bastante complejas. Es por ello que muchos de estos compuestos van a presentar isomería. Y este concepto de isomería lo vamos a ver más adelante cuando veamos a los compuestos orgánicos. Y en estos compuestos van a predominar los enlaces covalentes. Vamos a hablar ahora acerca de los iones. Esto ya lo habíamos revisado en videos anteriores, sin embargo ahorita lo vamos a ver con más detalle. Los iones se van a generar a partir de átomos eléctricamente neutros. Si recordarán, los átomos neutros van a tener el mismo número de protones y de electrones. Recordemos que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Entonces, los iones se forman a partir de estos átomos que tienen la misma cantidad de protones y electrones.
Sin embargo, va a haber una ganancia o una pérdida de estos electrones. Así es como se forma el ion. Dependiendo si gana o pierda electrones, vamos a tener cationes y aniones. Si el átomo neutro va a perder o ceder electrones, se va a formar los cationes. Estos presentan carga positiva. Al perder un electrón, queda un protón de más o dos, de acuerdo al caso, y pues generan estas cargas positivas. En dado caso que el átomo gane un electrón, va a tener una carga negativa extra y nos va a formar a los aniones. Aquí en esta imagen les represento lo que acabo de decir. Tenemos un átomo eléctricamente neutro donde si se llega a ganar un electrón, vamos a tener a un anión, y si se pierde un electrón, vamos a tener un protón. Aquí les muestro dos ejemplos de cationes y aniones. Generalmente los elementos que se encuentran en la parte izquierda de nuestra tabla periódica tienden a formar cationes. Esto quiere decir que es muy fácil que se desprendan o cedan sus electrones porque tienen una configuración más estable. Más adelante en este video vamos a hablar acerca de eso. Pero bueno, aquí tenemos el calcio. El calcio suele ceder algunos de sus electrones y se queda con carga positiva. Por el otro lado tenemos al cloro. Normalmente el cloro tiende a ganar estos electrones, y bueno, toda la familia de cloro, que son los halógenos, suelen hacer lo mismo. Normalmente ellos ganan un electrón y pues quedan con carga negativa de -1. Aquí les muestro otro ejemplo con la sal de mesa. La sal de mesa es un compuesto formado por sodio y cloro. Es cloruro de sodio, ese es su nombre químico. Y bueno, vamos a hablar acerca de sus enlaces, pero para adelantarles un poquito, este compuesto se une gracias a enlaces iónicos. Aquí podemos observar que el sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Sin embargo, cuando el sodio cede uno de sus electrones, queda con esta carga positiva. Por otro lado, de este lado tenemos al cloro. Tiene 17 protones y 17 electrones. Cuando el cloro acepta y literal se roba el electrón del sodio, queda con una carga negativa. Y pues ahora tiene 17 protones y 18 electrones. Pueden observar que los protones siempre se van a quedar en el mismo número. Es la única partícula subatómica que no cambia. Puede haber más neutrones, puede haber más o menos electrones, sin embargo, los protones siempre son constantes. Y bueno, aquí podemos observar que con la ganancia y la pérdida se va a formar este enlace iónico para formar a la sal de mesa. Como les mencionaba en el video anterior de la tabla periódica, la tabla nos ayuda o nos da bastante información que nos va a ayudar a identificar, por ejemplo aquí, a los iones. Tenemos a la primera familia, que sería la del hidrógeno, y podemos observar que esta familia, todos estos elementos, tienden a ceder uno de sus electrones y formar cationes. La segunda familia, o la familia 2A, tiende a ceder dos de sus electrones y quedar con una carga positiva de 2 más. En las cargas variables las podemos encontrar en medio de la tabla periódica, y podemos también observar en las siguientes familias cómo comparten estas cargas y la ganancia o la pérdida de los electrones por familia. Por ejemplo, estábamos hablando de los halógenos, que tienden a ganar un electrón y formar aniones con carga negativa de -1. Entonces, esto les recuerdo, pueden utilizar su tabla periódica para identificar cómo es que estos elementos ganan o pierden a sus electrones. Como pueden observar en la tabla, existen cargas que se van a conservar y existen cargas variables.
A esto le vamos a llamar monovalentes o polivalentes. Cuando el elemento tiene cargas variables o suele ganar o perder 2, 3, 4 electrones, a esto se le llama polivalente. Es decir, tiene la capacidad de ganar o ceder más de 2 valores. En cambio, los monovalentes van a ser constantes en los electrones que ganen o pierden. También los iones los podemos estudiar de acuerdo a cómo es que se forman. Por ejemplo, hay iones que les llamamos monoatómicos, es decir, los podemos encontrar solamente en la formación de un solo átomo. Es decir, un solo átomo gana o pierde a los electrones. Y bueno, en esta tabla les muestro algunos de los ejemplos, como el ion hidrógeno. Este es uno de los más comunes y esto se ve bastante en biología cuando hablamos del ion hidrógeno. Este tiene solamente un protón y un electrón. El electrón pues lo pierde y queda como ion hidrógeno. Sin embargo, también se refieren mucho a él como protón, porque pues es lo único que tiene el hidrógeno. Cuando ya pierde su electrón, pues solamente se queda su protón. Y bueno, aquí les muestro otros ejemplos. El ion cobre, que puede, como ya les había comentado, es polivalente. Es monoatómico porque solo es un átomo, pero es polivalente porque puede ceder un electrón o también puede ceder 2. Y pues de ahí su nombre, ion cobre 1 y ion cobre 2. El ion calcio es monovalente porque solamente va a ceder 2 electrones. Siempre va a ceder 2 electrones. Y es monoatómico porque solamente lo podemos encontrar en un solo átomo. También el ion hierro lo podemos, se llama o es polivalente porque puede ceder 2 electrones o también podemos encontrarlo cediendo 3 electrones. A este le vamos a llamar ion hierro 2 y al que tiene 3 cargas positivas, ion hierro 3. Y con los aniones pues pasa exactamente lo mismo. Solamente en un solo átomo va a haber esta ganancia o pérdida de electrones. Bueno, aquí en los aniones solamente va a haber ganancia de electrones. Aquí tenemos al ion hidruro, cuando el hidrógeno gana un electrón extra, el cloruro, el sulfuro, el nitruro y el carburo. Como pueden observar, en los aniones, para nombrarlos, se va a poner el sufijo uro. Los iones poliatómicos, por otro lado, están conformados por 2 o más átomos. Y la carga neta de toda la molécula va a resultar de manera positiva o negativa. Aquí les muestro unos ejemplos de estos iones poliatómicos. Tenemos al ion hidróxido. Aquí las cargas netas de toda la molécula va a ser negativa por los electrones que tiene el oxígeno. Aquí otro ejemplo, en este caso sería un anión. Aquí tenemos al ion amonio, donde podemos observar que las cargas netas de toda la molécula nos resulta en una carga positiva. Y aquí finalmente tenemos al ion sulfato. Este, como tiene electrones que no están apareados o que no están enlazados o formando enlaces, vamos a tener una carga neta negativa gracias a estos 2 oxígenos que presentan sus electrones no apareados. Y bueno, aquí ya tenemos el resumen de esta primera parte del video. Tenemos a los elementos, a los compuestos y a los iones. Las moléculas podemos encontrarlas como, recordemos, las moléculas son agregados de átomos que pueden ser del mismo tipo o de distintos elementos. En el caso de los elementos, pues vamos a encontrar átomos del mismo tipo, con el mismo número atómico. Como ya habíamos visto, puede ser la molécula de hidrógeno, la molécula de oxígeno, entre otras. Por otro lado, pues tenemos a los compuestos. Los compuestos son moléculas que están conformadas por átomos de distintos elementos, como ya habíamos visto al agua. Y bueno, vimos también el cloruro de sodio.
Y en los iones pueden ser solamente los átomos o también podemos encontrarlos como moléculas. Pueden ser monoatómicos o poliatómicos. Y estos van a formarse por la ganancia y pérdida de electrones. Podemos tener al ion hidrógeno, por ejemplo, que es monoatómico, o como también ya estábamos viendo, al amonio, que quedaba como una carga positiva. Pueden ser monoatómicos como el ion hidrógeno o poliatómicos como el ion amonio. Ya sabemos que las moléculas son agregados de átomos que están unidos por enlaces. Pero ¿cómo es que se forman estos enlaces? Bueno, los enlaces van a depender de los electrones del último nivel de cada uno de los elementos que puedan ser cedidos o ganados. Y bueno, ¿cuántos enlaces va a formar un elemento? Eso va a depender de su número de valencia. El número de valencia son los electrones que pueden compartir o ceder cada uno de los elementos para convertirse en elementos más estables. Es decir, que logren tener una configuración electrónica igual a la de los gases nobles. A este fenómeno se le conoce como el octeto de Lewis. Vamos a verlo con estos dos ejemplos. Aquí tenemos a la molécula del agua. Ya sabemos que es un átomo de oxígeno unido por los enlaces covalentes a estos dos átomos de hidrógeno. Aquí podemos observar cómo es que se comparten estos electrones. Podemos ver que el oxígeno en esta parte, en la parte de arriba, tiene dos pares de electrones no apareados. Pero aquí en la molécula ya más desarrollada podemos observar cómo es que se están compartiendo estos electrones. En color negro están los electrones que puede compartir el hidrógeno y en color rojo el oxígeno. Podemos observar, ya sabemos que el hidrógeno tiene un protón y un electrón que puede compartir o ceder. Y es lo que podemos observar en esta imagen. En color rojo observamos los electrones del oxígeno y podemos ver que él en su último nivel tiene 6 electrones. Sin embargo, de esos 6, él puede compartir solamente 2. Y así es como se forma este enlace covalente, en la compartición de estos electrones. Como podemos observar, el hidrógeno al estar compartiendo uno de sus electrones y estar compartiendo el electrón del oxígeno, va a tener una configuración electrónica similar a la del helio. El helio tiene un número atómico de 2 y tiene 2 protones y 2 electrones. Recordemos que los gases nobles no van a reaccionar con nada. Ellos son bastante estables, por lo que suelen no formar enlaces. Entonces, esta configuración electrónica que tiene el hidrógeno ya es similar o es igual a la del helio, lo que la hace más estable. A esto es lo que se le llama el octeto de Lewis. También podemos observar que a pesar que el oxígeno en su último nivel comparte 6 electrones, al recibir un electrón de cada uno de los hidrógenos, él ya completa su octeto de Lewis y tiene una configuración electrónica más estable, similar a la del neón. El neón tiene esta configuración electrónica y recordemos también es un gas noble y no va a reaccionar con nada. Ahora vamos a ver otro ejemplo como el acetileno. El acetileno podemos observar aquí su fórmula química donde el carbono va a formar 4 enlaces. Estos enlaces también son covalentes. Observemos esta representación con los electrones. Aquí, nuevamente, así como con el ejemplo anterior, podemos ver la compartición de estos electrones. El electrón negro le corresponde al hidrógeno y el rojo al carbono. Aquí podemos ver este triple enlace donde ambos carbonos comparten 3 electrones cada uno. Y esta es la representación de este triple enlace. ¿Cómo es que estos electrones se aparean?
Finalmente tenemos otro enlace sencillo donde vemos la compartición de un electrón por parte del carbono y otro del hidrógeno. Podemos observar que también en este ejemplo se comparte o se observa el octeto de Lewis. A pesar de tener solo 4 electrones en su último nivel, el carbono necesita otros 4 electrones para completar su octeto de Lewis y nuevamente tener esta configuración electrónica igual a la del gas noble, es decir, que tengan 8 electrones en su último nivel de energía. Y podemos observar que al recibir o compartir los 3 electrones, recibe otros 3 electrones por parte del carbono y uno más del hidrógeno. Y si los cuentan, pues cada carbono ya completa su octeto de Lewis y también el hidrógeno recibe o forma esta configuración electrónica igual a la del helio. Y bueno, estuvimos hablando acerca del octeto de Lewis, pero ¿qué es el octeto de Lewis o cómo es que se forma este concepto? Nos dice: los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. Es lo que ya veníamos platicando en los ejemplos anteriores. Y podemos observar aquí a los gases nobles, que son los elementos que presentan la configuración electrónica más estable. Ya les había comentado que estos elementos no reaccionan con otros elementos. Entonces, nos dice que cuando un átomo es isoelectrónico, como un gas noble, ya no va a formar compuestos. En este caso, pues cuando algún elemento como el oxígeno completa su octeto, este ya es su manera más estable. Sin embargo, al completar su octeto, se forma este enlace covalente. Y bueno, esta compartición o ganancia y pérdida de electrones es sobre las regiones más externas del átomo o del núcleo. Y bueno, tenemos que el átomo tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, con, por ejemplo, la molécula del agua, el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel y cuando el hidrógeno, cada uno de los hidrógenos le comparten un electrón, así es como completa su octeto. Y pues tiene la configuración electrónica más estable, similar a la del neón. Pueden observar aquí que el neón tiene sus 8 electrones en su último nivel. Ya está completo y es por eso que ya no se permite formar más enlaces. Aquí les muestro otros 2 ejemplos para hablar acerca del octeto de Lewis. En el primero tenemos al calcio. Podemos observar en esta representación que cada uno de los electrones está en un nivel o en un orbital. Sin embargo, en el nivel más externo o en la región más externa solo podemos encontrar 2 electrones. Aquí tenemos uno y acá tenemos otro. Para que el calcio pueda tener su configuración electrónica más estable, necesitaría otros 6 electrones que le puedan donar o compartir. Sin embargo, como estos 2 electrones están en el último nivel, es más sencillo que el calcio los comparta o de plano los ceda. Es por eso que es común que el calcio forme iones. Y el ion que forma el calcio es el 2+. Es más fácil para el calcio perder o ceder estos 2 electrones a completar otros 6 electrones para su octeto de Lewis. Entonces el calcio así tiene una configuración electrónica más estable con el gas noble que le precede, es decir, con el gas noble anterior a la tabla periódica. Por otro lado tenemos al cloro. El cloro en su último nivel, en su región más externa, tiene 7 electrones. Para él es más sencillo, en lugar de ceder todos sus electrones, pues solamente ganar uno más. Es por eso que el cloro y normalmente toda la familia de los halógenos tienen esta misma configuración, por lo que el cloro y los demás halógenos tienden a formar aniones. Es decir, cuando ellos forman aniones llegan a una configuración electrónica muchísimo más estable
de los gases nobles que le siguen, es decir, que siguen después en la tabla periódica. Y bueno, si nos regresamos a la tabla que revisamos anteriormente, podemos observar esta tendencia de ganancia y pérdida de electrones para completar el octeto de Lewis. Estábamos hablando del calcio, que se encuentra en esta posición, y normalmente toda la familia 2A, a la que pertenece el calcio, tiende a ceder estos 2 electrones para tener una configuración electrónica más estable del elemento o gas noble que le precede. En este caso, el calcio debe perder 2 electrones para parecerse al argón. Este argón es el gas noble que le precede y así la configuración electrónica es más estable. También eso mismo sucede con la familia 1A. Normalmente todos estos elementos de la primera columna o de la primera familia van a tender a perder uno de sus electrones, ya que solamente en la región más externa está orbitando solamente un electrón. Es más sencillo que lo cedan o lo pierdan a que completen el octeto con otros 7 electrones. Por ejemplo, si tenemos al sodio, es más fácil que él pierda su electrón, se convierta en un catión y su siguiente nivel de energía ya tenga la configuración electrónica del neón. Y bueno, aquí tenemos otra tabla periódica un poquito más simplificada, pero que nos muestra cada uno de los electrones que tienden a compartir o ceder los principales elementos. Podemos ver cómo se van organizando y se van manteniendo de acuerdo a las familias. En la primera familia pues tenemos que solamente van a compartir un electrón, en la familia 2A 2 electrones, y en las siguientes familias podemos observar también la tendencia de cada una. Por ejemplo, en el boro vamos a ver que comparten 3 electrones, en el carbono tienden a compartir 4, es decir, suelen formar 4 enlaces. El nitrógeno y su familia suelen compartir y formar 5 enlaces y así sucesivamente. En el oxígeno, pues estos 2 electrones quedan desapareados y solamente puede formar 2 enlaces. En la familia de los halógenos forma un solo enlace por la compartición de que le tienen que compartir un solo electrón. Él así completa su octeto de Lewis y completa esta formación o configuración electrónica de los gases nobles. Y bueno, el octeto de Lewis, ¿cómo es que se relaciona con el número de oxidación o de valencia? Aquí podemos observar que dependiendo de los electrones que van a ceder o compartir, van a ser el número de enlaces que pueden formar los elementos. Si el número es positivo, como en estas primeras familias, el átomo tiende a perder los electrones por lo que ya habíamos comentado. Pierden electrones, quedan con carga positiva. Y normalmente los comparten con elementos que tengan la tendencia a captarlos. Por ejemplo, si estamos hablando del cloruro de sodio, que ya habíamos visto, tenemos al cloro de este lado, que normalmente solamente necesita un electrón, entonces es bastante electronegativo y va a querer robar al electrón. Entonces tenemos al cloro, solamente necesita que le compartan un electrón y tiende a robarlo. Y tenemos al sodio. El sodio solamente tiene un electrón en su último orbital o en su último nivel energético, por lo que es más fácil que él se desprenda para que quede en su configuración electrónica más estable del elemento o gas noble que le precede, que en este caso sería el neón. Entonces así es como se forma el enlace, en este caso es el enlace iónico, donde completamente le roba el electrón el cloro y así ambos quedan con su octeto de Lewis. También aquí tenemos otro ejemplo con el calcio. El calcio, ya lo habíamos visto aquí, tiene 2 electrones en su último nivel
y va a tender a compartirlos o de plano cederlos. Aquí tenemos también un número de oxidación negativo, como lo es el cloro que acabamos de ver. Cuando tienden a ser números negativos, quiere decir que son los electrones que van a ganar. Si tenemos números de valencia positivo, son los electrones que van a perder o a ceder los elementos. Ya estuvimos hablando de los elementos que solamente tienen un valor de valencia. Sin embargo, existen otros elementos, principalmente los que se encuentran en medio de la tabla periódica, que son polivalentes, es decir, pueden presentar más de 2 números de valencia. Uno de los ejemplos más comunes es el hierro. El hierro puede tener un número de valencia de más 2 o un número de valencia de más 3. Aquí lo podemos observar, puede llegar a formar 2 enlaces o 3 enlaces, como lo podemos observar aquí. Y aquí les muestro el átomo de hierro y cómo se encuentran sus electrones. Podemos observar que puede ceder 2 de sus electrones de la región más lejana para formar este enlace con el oxígeno. O bien podemos, el hierro puede formar este triple enlace tanto con otros oxígenos. Y es por eso que el hierro tiene estos 2 números de valencia, porque tiene la capacidad de compartir o 2 electrones o 3 electrones para tener una configuración electrónica más estable. Ahora, ya hablamos de cómo es que se comparten estos electrones y habíamos dicho que dependiendo de cuántos electrones se comparten, se van a formar los enlaces. Estos enlaces es la interacción que existe entre 2 o más átomos. Es lo que nos genera este agregado de átomos que llamamos moléculas. Estos enlaces se pueden dar en átomos del mismo elemento o de elementos distintos, como ya lo habíamos revisado. Y gracias a estos enlaces le va a dar la capacidad a cada uno de los elementos de completar su octeto de Lewis y conferirle estabilidad a cada uno de los elementos. Y estos enlaces se van a formar también de acuerdo a las propiedades periódicas que ya habíamos visto, de acuerdo a la electronegatividad y a la energía de ionización. Un elemento entre más electronegativo sea, es más probable que éste atraiga los electrones para que pueda completar su octeto de Lewis. Si no es tan electronegativo, es más fácil que el elemento lo ceda para que sea más estable. Y también a la energía de ionización. También ya habíamos hablado de la energía de ionización, es la energía que se necesita invertir para que un elemento o un átomo pueda ceder un electrón. Si tiene una baja energía de ionización, se desprende fácilmente. Si se desprende fácilmente, pues el elemento va a ser más estable sin ese electrón que perdió. Nuevamente aquí les muestro el ejemplo del agua de cómo es que se están compartiendo los electrones. Tanto el oxígeno como el hidrógeno se vuelven más estables y se forma este enlace covalente. Vamos a revisar el enlace covalente. Este se forma a partir de la compartición de 2 electrones entre 2 átomos. Y aquí les muestro un ejemplo con el flúor. Recordemos que el flúor tiene un número de valencia de -1. Es decir, para que complete su octeto necesita que le compartan un electrón. Y aquí lo podemos observar. En ambas partes, los dos son el mismo elemento, podemos ver que al compartir cada uno su último electrón, podemos observar cómo se quedan estos electrones compartidos entre ambos átomos, por lo que se forma este enlace covalente. Y aquí pues está la explicación de cómo se forma. Aquí tenemos a los electrones libres y en el medio están compartiendo cada uno de los electrones de cada átomo. Nuevamente aquí tenemos otra representación de Lewis donde podemos observar cómo se forma este octeto y cómo cada uno de los átomos ya contiene 8 electrones. Y bueno, otra vez aquí tenemos el ejemplo de la molécula del agua donde el oxígeno ya tiene su octeto completo.
Bueno, ya vimos cómo se realiza el enlace sencillo, porque se comparte un par de electrones. ¿Pero qué pasa en el enlace doble? Bueno, aquí se van a compartir dos pares de electrones. En esta imagen se los muestro con el dióxido de carbono. Tenemos un carbono en el centro y dos átomos de oxígeno a cada lado. Podemos observar que el oxígeno va a compartir dos de sus electrones y el carbono otros dos electrones. Así es como se forma este enlace doble. Y pues del otro lado es exactamente lo mismo. Así se completa el octeto de Lewis para cada uno de los átomos. En el siguiente ejemplo vemos aquí tanto el enlace sencillo como el enlace doble. El enlace sencillo se genera del carbono hacia los hidrógenos y el enlace doble entre los carbonos. Nuevamente podemos observar cómo es que se están compartiendo estos dos pares de electrones, un par para un carbono y otro par para el otro carbono, lo que surge este enlace doble. Pero también se pueden formar enlaces triples. Aquí ya se comparten tres pares de electrones. Y esto lo podemos observar en este ejemplo entre una molécula de nitrógeno. El nitrógeno, lo podemos observar, tiene un número de valencia de 3 y podemos ver cómo es que se comparten 3 electrones de un nitrógeno y 3 electrones del otro. Estos 3 pares de electrones es lo que nos va a formar este triple enlace covalente. Recordemos que el enlace covalente es cuando se comparten los electrones. Ahora vamos a ver el enlace iónico. Este enlace se da entre los elementos que pertenecen a la familia 1A y 2A y entre los elementos que pertenecen a la familia 6A y 7A. Es decir, elementos metálicos y elementos no metálicos. Ya habíamos hablado de esto. Normalmente estos elementos que pertenecen a las últimas familias tienen una alta electronegatividad y suelen captar a los electrones. Y por otro lado, del lado izquierdo tenemos a los cationes que tienen una baja energía de ionización y es muy fácil que se desprendan de sus electrones para encontrarse de manera más estable. Aquí les muestro un ejemplo entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Aquí tenemos al litio, pertenece a la familia 1A, y al flúor, que pertenece a la familia de los halógenos. Este flúor es altamente electronegativo, por lo que para que sea más estable necesita robar un electrón y completar su octeto de Lewis. Sin embargo, el litio, como tiene una baja energía de ionización, es más fácil que se desprenda de su electrón. Así que el litio cede por completo su electrón y el flúor se queda como un anión. Y esto, el litio, como tiene una carga positiva, pues queda bastante cerca del flúor y así es como se forma este enlace iónico. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo con el cloro y el magnesio. Recordemos, el magnesio tiende a formar un catión 2+. Y el cloro tiende a formar aniones 1-. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que el cloro va a aceptar al electrón que le está donando el magnesio. Y el otro electrón del magnesio lo va a aceptar el otro cloro. Así el magnesio se forma este catión y el cloro forma estos aniones. Y así es como se forma este enlace iónico. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Recuerden que el siguiente video es acerca de algunos ejercicios de este tema para que los podamos resolver y se despejen algunas dudas si es que quedaron algunas. Espero les haya agradado este video y nos seguimos viendo en clase.